En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la enseñanza de los teólogos católicos que cuando los malos ángeles cayeron del cielo, ellos desocuparon sus tronos, y los hombres que irán al cielo serán premiados con los tronos de esos ángeles. Según la tradición católica, debido a la humildad de San Francisco de Asís, a él se le otorgará el trono que Lucifer perdió. El sacramento del matrimonio fue instituido para la multiplicación de la raza humana, es decir, para producir hijos de Dios en un sentido natural. Por otra parte, el sacramento de las órdenes santas fue instituido para la multiplicación de la raza humana en un sentido sobrenatural, es decir, para llevar a los hombres al cielo. Es por esta razón que llamamos a los sacerdotes padres. En esta presentación presentaré la enseñanza infalible de la Iglesia Católica Romana acerca del sacramento del Santo Matrimonio. En esta presentación voy a cubrir los siguientes temas: matrimonio en el Génesis, matrimonio en la ley antigua, matrimonio en la nueva ley, impedimentos para que un matrimonio se realice, materia y forma del sacramento, la muerte y un nuevo matrimonio, indisolubilidad de matrimonios no consumados, indisolubilidad de matrimonios consumados, y finalmente, martirio en malos matrimonios. El Papa Eugenio IV enseña que un sacramento de la nueva ley, es decir, después de la resurrección de Jesús, confiere la gracia santificante en los que lo reciben. La gracia santificante es requerida para la salvación del alma de una persona. En el jardín de Edén, nuestros padres Adán y Eva ya estaban en un estado de gracia santificante y por lo tanto no necesitaban un sacramento que les confiriera gracia santificante. Santo Tomás de Aquino enseña que en el jardín de Edén el matrimonio fue instituido no como un sacramento que confiere la gracia, sino para una función de la naturaleza. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos. El matrimonio en el paraíso prefiguraba la relación indisoluble entre Cristo y su esposa mística, la Iglesia. Matrimonio en el Antiguo Testamento, es decir, la ley antigua. Es una certeza teológica que entre la caída de nuestros primeros padres y la promulgación de la nueva ley, el matrimonio existía como un sacramento de la naturaleza. Durante el Antiguo Testamento, el matrimonio existía igual que como en el paraíso, como una función de la naturaleza. Sin embargo, no existía como un sacramento. La razón es porque en el Antiguo Testamento la unión de Cristo con su Iglesia no se había consumado. Es por esa razón porque en el Antiguo Testamento un marido le podía dar a su esposa una carta de divorcio por causa de adulterio. Matrimonio en el Nuevo Testamento, es decir, la nueva ley. La santidad exigida por la nueva ley de Cristo requiere que el matrimonio sea más perfecto que en la ley de Moisés. Mateo 19, 4 al 6. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído
que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra, y añadió: por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Mateo 19:7. Ellos le dijeron entonces: ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Mateo 19:8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Jesús responde con claridad que al principio del mundo el divorcio no era permitido. En Mateo 19:8 Jesús restaura el matrimonio a su estado original. También notemos que Jesús implícitamente indica que la unión conyugal entre Adán y Eva debe ser considerada como ejemplo para todos sus descendientes. Esta enseñanza de Cristo se repite en todos los evangelios. Juan 4, 16-18. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Marcos 10, 6-12. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron sus discípulos a preguntarles sobre lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Lucas 16:18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. En la nueva ley, el matrimonio cristiano es un símbolo perfecto de la unión mística de Cristo con su iglesia. Esto se ve claro cuando San Pablo dice lo siguiente en Efesios 5, 25-32. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Cada matrimonio legítimo, por lo tanto, es un símbolo perfecto de la unión mística entre Cristo y su iglesia, y por lo tanto un gran misterio. Un efecto peculiar del matrimonio es el vínculo matrimonial, que simboliza la unión indisoluble de Cristo y su esposa mística, la iglesia. El vínculo del matrimonio, estamos hablando de matrimonio consumado, imprime en el alma una marca moral, la cual es similar a la marca impresa por el bautismo y las órdenes sagradas. La diferencia es que la marca en el bautismo y las órdenes sagradas es una marca física. En el matrimonio la marca es una marca moral. Los padres de la iglesia son unánimes, condenando el divorcio, es decir, la poligamía. Clemente de Alejandría dijo: en la restauración de la antigua práctica, nuestro Señor ya no permite la poligamía, pero solo la monogamía. El Papa Nicolás I dijo: tener 2 esposas al mismo tiempo es repugnante al estado original de la raza humana y prohibido por la ley cristiana. Impedimentos. La Iglesia tiene el derecho de imponer impedimentos para que una boda sea realizada y sea considerada válida. El Concilio de Trento declara: si alguien dice que la Iglesia no puede establecer impedimentos para disolver el matrimonio, o que ella ha cometido un error en el establecimiento de ellos, sea anátema. Después de la persecución romana, la Iglesia comenzó a poner impedimentos para las bodas. Por ejemplo, en el año 300, en el Concilio de Elvira, impuso que solo personas bautizadas podían contraer matrimonio.
Otro ejemplo se encuentra en el año 604, cuando Gregorio Magno prohibió matrimonios entre primos hermanos. Hay 3 clases de impedimentos. Impedimentos de la ley de la naturaleza, por ejemplo, si la novia fue secuestrada y forzada a casarse. Impedimentos de la ley divina positiva, por ejemplo, el vínculo de un matrimonio existente. Los impedimentos establecidos por la ley eclesiástica, por ejemplo, que solo bautizados puedan casarse. Notemos que el 99% de las bodas realizadas en tiempos modernos son válidas, puesto que antes del matrimonio la Iglesia se asegura que no existan impedimentos. Materia y forma del sacramento. Para que un matrimonio sea válido, debe estar libre de impedimentos y debe tener una forma y una materia válida. La materia y la forma del sacramento se contiene en el contrato matrimonial, es decir, las palabras de consentimiento habladas por los novios. El matrimonio es válido siempre y cuando los novios signifiquen la entrega mutua de sus cuerpos y signifiquen la aceptación de la misma. Las palabras habladas pueden ser diferentes de matrimonio a matrimonio. Por ejemplo, las palabras "te tomo como mi legítimo esposo" son suficientes. Para que un matrimonio sea válido, no es requerido que sea hecho por un sacerdote. Matrimonios clandestinos, contratados en secreto, sin un sacerdote y sin testigos, son considerados válidos por el Concilio de Trento. La muerte y un nuevo matrimonio. El vínculo matrimonial solo puede ser roto por la muerte. La Iglesia permite que el viudo o la viuda se vuelvan a casar. Sin embargo, la Iglesia no fomenta el segundo matrimonio. 1 Corintios 8 al 9. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. San Ambrosio dijo: nosotros no prohibimos segundos matrimonios, pero tampoco los alabamos si se repiten a menudo. En el año 314, el concilio de Ancira y Neocesarea impusieron una multa canónica en un segundo matrimonio, pero siempre lo consideraban válido. Indisolubilidad de matrimonios no consumados. En casos excepcionales, un matrimonio válido contraído entre bautizados que no se haya consumado puede ser disuelto por un decreto papal o por una profesión solemne a una orden religiosa. El Concilio de Trento declara: si alguien dice que un matrimonio contraído pero no consumado no puede ser disuelto por la profesión solemne a una orden religiosa por uno de los cónyuges, sea anátema. Por ejemplo, Santa Tecla abandonó a su marido para servir a Dios en un estado de virginidad. Indisolubilidad en matrimonios consumados. La Iglesia no permite anulaciones en matrimonios legítimos consumados. El Papa Alejandro III declaró que la prohibición de las anulaciones en el Evangelio se refiere solo a los matrimonios consumados. Papa Alejandro III declara: lo que el Señor dice en el Evangelio, que un hombre no tiene permitido repudiar a su mujer, debe, de acuerdo con la verdadera interpretación de la Sagrada Escritura, ser comprendido de aquellos cuyo matrimonio ha sido consumado por relaciones carnales. En matrimonios consumados, la Iglesia solo permite la separación. Papa Eugenio IV declara en Decretum pro Armenis: a pesar de que se permite a causa de fornicación obtener una separación, no se permite contraer un nuevo matrimonio, porque el vínculo del matrimonio legítimo es perpetuo. San Pablo de igual manera enseña. 1 Corintios 7, 10 al 11. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Papa León XIII, Arcano sobre el matrimonio cristiano,
10 de febrero 1880. En la gran confusión de opiniones, es aún más necesario saber que ningún poder puede disolver el vínculo del matrimonio cristiano cuando éste ha sido ratificado y consumado. Papa León XIII, Dum Multa sobre la legislación de matrimonio, diciembre 24, 1902. El matrimonio de los cristianos, cuando está totalmente cumplido, es santo, indivisible y perfecto. No puede ser disuelto por cualquier motivo que no sea la muerte de cualquiera de los cónyuges, de acuerdo con las sagradas palabras: lo que Dios ha unido, ningún hombre lo divida. Papa Pío XI, Casti Canubi, sobre el matrimonio cristiano, diciembre 24, 1930. Un matrimonio cristiano que es válido y se ha consumado, por lo que es claro que aquí el contrato de matrimonio tiene su realización plena, y por lo que, por la voluntad de Dios, también existe la mayor firmeza y la indisolubilidad, que no puede ser destruido por cualquier autoridad humana. La razón por la indisolubilidad absoluta de los matrimonios consumados es que el esposo y la esposa son ahora dos en una sola carne, y su unión es un símbolo perfecto de la unión mística de Cristo con su esposa, la Iglesia. Cristo consumó la unión con su esposa mística, la Iglesia, en la Encarnación. Martirio en malos matrimonios. Doctores de la Iglesia enseñan que hay tres clases de mártires. Primero, los que en voluntad y obra sufren el martirio, por ejemplo, adultos que aceptan voluntariamente la muerte por defender la fe de Cristo. Segundo, los que son mártires solamente en obras, por ejemplo, los santos inocentes asesinados por Herodes. Tercero, los que son mártires solo en voluntad, por ejemplo, los que desean el martirio como San Francisco de Asís, que fue al sultán de Egipto, pero el sultán vio que San Francisco era un hombre santo y no lo quiso matar. Con el fin de defender la santidad de la enseñanza católica del matrimonio durante el reinado de Enrique VIII de Inglaterra, muchos católicos sufrieron el martirio del primer tipo. Los verdaderos católicos que hoy en día viven en un mal matrimonio, en lugar de buscar anulaciones y ofender a Dios, son los mártires del tercer tipo. Ellos llevan su cruz y sufren el martirio cotidiano, y lo hacen porque saben que la recompensa por todos sus sufrimientos será el cielo. 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él.